Violeta con la doctora Marisa Agüero, médico de los equipos de orientación educativo de Granada. Ella nos va a hablar sobre los efectos del anisakis en nuestro organismo. Doctora, ¿desde cuándo sabemos que existe este parásito que afecta al ser humano? Bueno, pues desde el siglo XIII ya se conoce este parásito. Lo que pasa es que hasta mediados del siglo XX no es cuando se da más importancia y se conoce más para nosotros. Pero conocerse desde el siglo XIII ya se conoce este parásito. ¿Qué síntomas produce la ingestión de este parásito? Pues produce síntomas gastrointestinales y síntomas también en la piel. Y entonces los síntomas gastrointestinales puede ser desde una simple náusea, vómito, a cuadros más importantes como una obstrucción intestinal, que son cuadros muy graves. Y en las partes cutáneas pues puede ser desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico. O sea que hay... ¿Cómo se puede detectar la existencia de este parásito? Bueno, lo más importante es la historia clínica. En una historia clínica donde se sabe que la ingestión de pescado crudo o poco cocinado 48 horas antes o 72 horas antes, entonces eso es una de las primeras cosas que hay que averiguar. Luego en el hospital pues, se pueden hacer analíticas, se pueden hacer ecografías, radiografías y una endoscopia también, que ahí ya si se detecta la larva, pues clarísimamente ahí está el parásito. Entonces eso es en cuanto a los síntomas gastrointestinales, pero en los síntomas cutáneos a veces hay que hacer unas pruebas cutáneas para sensibilización y ver qué ha sido por eso. ¿Cómo se puede tratar este tipo de enfermedad? Pues, como digo, como hay dos tipos de sintomatología, cuando son síntomas gastrointestinales, a veces con las endoscopias que he dicho, si el parásito se logra coger, pues se quita y ya está. Lo que pasa es que si son síntomas más importantes, como la parte intestinal, se produce una obstrucción a veces, entonces hay que quitar ese trozo del intestino, o sea, con una cirugía, que depende de la gravedad que produzca. Y los síntomas cutáneos pues pueden ser simplemente con un antihistamínico, si hay una urticaria, hasta adrenalina. Más importante, Como médico, ¿qué recomendaciones hace usted para evitar esta enfermedad? Pues lo más importante es la profilaxis, el saber cómo se transmite, o sea, cómo puede infectarte, y entonces pues cocinar bien, no tomar en casa productos, o sea, pescado que no esté bien cocinado, que aquí en España, pues, por ejemplo, los boderones en vinagre no son muy habituales en las casas, pues si se hace, pues hacerlo, si se congela, como ya habéis visto vosotros en vuestra práctica, hay que congelarlo a menos 20 grados y por lo menos 48-72 horas. En casa, en un frigorífico que es de 3-4 estrellas, ¿no? Para si en casa que sepamos cómo son estos, pues como digo, por lo menos 48-72 horas y menos 20 grados. Si es fuera donde comemos, pues tener hombre, hoy existen unas normas en los establecimientos que deben de cumplir, entonces ahí yo creo que debemos de fiarnos. Y luego en los fritos, pues es importante que sean más de 60 grados los fritos y ya está. Entonces esas son las precauciones que hay que tener. Y bueno, tener en cuenta, por ejemplo, lo del microondas que utilizamos en casa, pues que no lo destruye, porque la temperatura no es uniforme, pues todas esas cosas yo creo que es importante que las sepamos, porque cocinar en el microondas un pescado, si es congelado, sí, pero si es que lo compramos en las pescaderías, no se puede hacer. Entonces esa es la principal profilaxis, para el tratamiento incluso lo principal, es cocinar bien el pescado. ¿Cuánto tiempo podríamos pasar en el hospital si contraemos este tipo de parásitos?
Pues como he dicho, depende, porque a veces no requieren hospitalización, sino simplemente cuando han hecho una urticaria y eso, pues no lo requiere, o si son síntomas de náusea y vómitos, como he dicho, que son síntomas gastrointestinales tampoco, pero a veces si necesitan de una cirugía porque se produce una obstrucción intestinal, pues entonces ya es una operación. O sea, que depende de la sintomatología que produzca. ¿En qué ciudad española se han detectado más casos de este tipo? Pues bueno, España se ha convertido ahora, y ahora te contesto a la otra pregunta, España se ha convertido en el segundo país después de Japón del problema. Y ya en cuanto a ciudades españolas, no hay una ciudad más que otra, sino depende de las costumbres culinarias de cada zona y de la época del año en que se capturan los pescados. Entonces, más que una ciudad, como digo, depende de la costumbre culinaria, porque en un sitio se hacen ahumados, en otro salazón, en otro vinagre. Entonces depende de las costumbres de cada zona y de la época del año. Y ya por último, ¿puede llegar a ocasionar la muerte? Pues sí, porque si no se atiende a tiempo, por ejemplo, esa obstrucción intestinal, una perforación intestinal que puede dar, pues si no se coge a tiempo, pues sí. Y mucho anafiláctico, que sería por la cuestión de la alergia que produce, pues también, porque si hay una alergia y no hay una adrenalina cerca para inyectarle, pues también se puede producir. Bueno, esas eran todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.